Recordando la reseña de Fausto que hice hace unas semanas, viene de nuevo a mi mente, por tercera ocasión, una frase de uno de los primeros traductores al castellano del Paraíso Perdido, don Juan Escóiquiz, que dice que no debemos hacer ningún intento de hermenéutica o exégesis bíblica a través de una obra literaria. Lo anterior tiene bastante sentido, debido a que si lo que se desea es conocer la Sagrada Escritura e ir más allá, se puede acceder con suma facilidad a la fuente sin descartar la infinidad de libros sobre teología y saberes religiosos que están a nuestro alcance. Pueden ver algunos títulos interesantes en mis fotos de Instagram. Tal vez varios ya se estén dando una idea a dónde quiero llegar dadas las impresiones iniciales que estipulé antes de realizar la lectura de Hizo de las tinieblas su escondite. Dejemos algo bien claro. No soy una persona que avienta la piedra para luego esconder la mano. Dije que iba a leer los cuentos de Matt Cardin junto a un diccionario de términos griegos y hebreos, que ganas no me faltaron, o de hasta llamar a su autor una suerte de Mircea Eliade descafeinado, que con esto no debería de haber tampoco problemas porque se supone que la actual profesión de Matt tira por esa línea, dado a que ya no escribe narrativa, sin olvidar que Mircea Eliade concibió una novela de vampiros, misma que ya analizamos el año pasado, así que el contraste no es descabellado. Quizás la introducción sea bastante hostil para un libro que, de buenas a primeras, es de lo mejor que he leído en lo que va del año. No obstante, mi incomodidad se debe luego de adentrarme a la sinopsis y el prólogo del ejemplar, donde hay un cierto grado de pretensión con la que se presenta al autor, sin olvidar la superficialidad de lo que vendría a ser el tema central. Y tras hablar un poco con algunos de ustedes, me percaté que no soy el único que piensa esto. Porque sí, no nos vamos a poner a hablar de teología, fenomenología de la mística o de historia de las religiones cuando existe muchísima literatura sobre esas materias que no se puede abarcar en una vida. Si así fuera, pareceríamos dos adolescentes en un concierto de metal que, tras habernos deslumbrado con los filósofos existencialistas y unas cervezas, comencemos a hablar en una insufrible plática de borrachos. Me enteré de la existencia de este libro por dos razones. La primera fue al investigar un poco más sobre la vida de Ligotti. Gracias a un artículo en la red, supe que dos escritores recientes se miraron influenciados por su pluma, o al menos más recientes que el propio Ligotti: John Padgett, de quien ya traeré próximamente la reseña de su libro El secreto de la ventriloquía, y Matt Cardin, como era de suponer. Más adelante, mientras me hallaba en un directo de Instagram con los camaradas de Una Dosis de Café y Terror hablando sobre Ligotti, uno de los invitados me recomendó la lectura del volumen. Para mi buena fortuna, el libro se encontraba disponible en Amazon de España y mi hermana, que tiene Amazon Prime, me hizo el favor de encargarlo para ahorrármelo del envío, aunque esa táctica no resultó como yo esperaba, debido a que me lo cobraron de todos modos. Resalto lo de buena fortuna porque uno de los modelos de negocios que tiene Dilatando Mentes es que algunos de sus libros son ediciones numeradas que, en cierto modo, se vuelven más coleccionables y escasas que las de otras editoriales a razón de ese dichoso numerito en tinta en plata que viene escrito entre páginas. Sí, así funciona el mundo. El mío es el 252 de la primera edición. El tiraje lo desconozco, aunque si tomo en cuenta que el de La Oscuridad Innombrable era de 300, supongo que el asunto va por el mismo rumbo. Decidme en comentarios qué otro libro de Dilatando Mentes de los que poseo y que están viendo en pantalla les gustaría la reseña. Otra de las causas de mi recelo inicial por el libro es que recuerdo todo el alboroto que se hizo con la saga de Ángeles y Demonios, en especial con el Código Da Vinci, ya que varias personas se creían poseedoras de la visión beatífica dada una narrativa policíaca. Y tomando en cuenta que Dilatando Mentes presenta a Cardin como una autoridad en textos religiosos, era bastante probable que esto se repitiera y que los consumidores empezaran a declarar algo como: pues si lo dijo él, que sabe del tema, debe ser verdad. A pesar de que el propio Matt estipula que la base para su ficción no es otra cosa que una hipótesis. Y debo de recalcar la palabra hipótesis para que busquen por su cuenta el significado y no lo tomen como algo ya establecido o serio. No niego las credenciales de Cardin como académico,
Quizás muchos han de pensar que no tengo el derecho de cuestionarlo cuando mi área del conocimiento es esencialmente otra. Solo les comparto el dato de que cualquier campo de las ciencias, sea el que sea, emplea casi los mismos métodos de investigación y análisis, que de hecho son los que yo utilizo en las reseñas: introducción, desarrollo, resultados y conclusiones. Tampoco crean que soy un fanático religioso que no tolera que hablen mal del cristianismo, porque en más de una ocasión me he declarado como católico. De ser así, desde hace mucho tiempo hubiese dejado de hacer reseñas del subgénero gótico, ¿o me equivoco? Es cierto que para crear arte religioso, antes que nada, se tiene que ser un hombre religioso y haber estudiado su fe. Cardin cumple con creces estos requisitos. ¿Cómo lo sé? Afortunadamente, Dilatando Mentes hace un excelente trabajo presentando a la figura del escritor en las páginas finales, en el posfacio, de la mano de Luis Pérez Onchando, misma persona que también hizo todas las ilustraciones del libro, que en verdad me maravillaron. Matt fue criado con rigurosidad en el seno de una familia fundamentalista evangélica. En otros términos, no fue católico. Eso me puede dar muchos indicios de por qué escribe como escribe y su estilo de interpretación litúrgica. En cierto modo me siento identificado con Cardin porque yo también crecí en el seno de una familia religiosa, pero católica, como ya dije. Si bien mis gustos a veces suelen tirar por otros rumbos, digamos que nunca me alejé totalmente del ambiente cristiano como muchos de mis conocidos. La diferencia también radicó en que mis padres respetaban nuestra libertad y no nos obligaban a ir a campamentos o retiros de la iglesia como sí le pasaba a Matt. Mis hermanos y yo podíamos ver con tranquilidad una película de terror o jugar a Silent Hill, considerando que solo se trataba de ficción, una cosa para entretenerse, para descansar, que nada influía en el trato hacia las otras personas que Jesús indica que practiquemos. Ya lo decía San Pablo hasta el cansancio: no se hagan la carga más pesada de lo que ya es y no estén bajo ninguna otra ley. Aquí hay una palabra clave en todo esto: fundamentalismo. El fundamentalismo es referido como aquella práctica de la interpretación literal de algo, en este caso de la Biblia, una cosa que puede ser bastante peligrosa porque todo fundamentalismo lleva al fanatismo. Por muchos he sabido que la iglesia evangélica tiende a esta práctica, aunque no es exclusivo de ella. Les aseguro que es más cansado y fastidioso hablar con un fanático de tu misma vertiente que con alguien ajeno a ella. Pero para nuestra fortuna, y tal como lo dice Gregorio Alastrey en su tratado sobre la Santísima Virgen, que es mi lectura teológica actual que llevo de forma paralela al terror, los creyentes se clasifican en dos grandes grupos: los hombres rudos, que pertenecen a la vulga del pueblo, y los hombres cultos, que intentan ir un paso más allá, queriendo comprender los misterios de Dios hasta donde su limitada razón les permita. La génesis fundamentalista de Matt se deja ver claramente en el primer relato, donde toma los versículos de la Biblia que más le convienen y luego los saca del lugar para promover el trasfondo de su cuento, y puede ser muy contraproducente para un lector que no sabe nada de la religión, debido a que va a creer que toda la verdad está contenida en esos fragmentos cuando, en torno a ellos, hay un contexto enorme que complementa por mucho la idea. Es algo parecido a lo que sucede con la filosofía de Nietzsche y su famoso Dios está muerto, intentando poner un ejemplo bastante elemental. No me malinterpreten, no estoy criticando negativamente a la iglesia evangélica ni estoy diciendo que el catolicismo sea superior, porque la elección del dogma de fe tiene que ser personal y reconozco que mi institución también tiene bastante cola que le pisen. No estoy diciendo que las Biblias no católicas no sirven, solo digo que no me fío de sus traducciones porque todos los protestantes descuidan ese apartado para atender meras nimiedades. Noten que no estoy recalcando el hecho de que el protestantismo le quita libros a sus Biblias, debido a que sería dispararme en el pie a razón de que el catolicismo también lo hizo al suprimir el libro de Enoc, el testamento de los 12 patriarcas o la Asunción de Moisés. A manera de justificación, solo digo que el catolicismo ha rescatado otros textos perdidos y los pone a disposición, o habla de ellos, hacia el público en general, tal y como lo muestro en pantalla, tomando en cuenta que muchas de las veces son pergaminos que ya se encuentran bastante perdidos o incompletos. Las diferentes versiones de la Biblia sí tienen mucho que ver en lo que nos compete,
porque pude notar que Matt, de alguna manera, alienta este cliché del Dios castigador y terrible del Antiguo Testamento en lugar del Dios amor, que siempre ha sido y que tan solo nos escarmienta por los males que realizamos, que bien merecidos no los tenemos, cuya oferta de perdón y reconciliación es inmediata. Y este contraste entre una idea u otra está, hasta el punto que el propio catolicismo hizo uso de ese terror para ganar fieles en bastantes momentos de la historia. El conocimiento de Cardin no solo me desconcierta en el aspecto dogmático, sino también en el referido a la historia de las religiones. Es importante mencionar que las instituciones protestantes sí llevan muchos años de ventaja en el estudio de otras religiones en comparación con la Iglesia Católica, que hasta hace poco se miraba resiliente a echarles una mirada. Ejemplo de esto es Rudolf Otto y su obra Lo Santo, lo Racional y lo Irracional en la Idea de Dios, que, si mal no recuerdan, lo mencioné en la reseña de Descenso a Egipto. Me pareció muy grato verlo referenciado más de una vez a manera de epígrafe en Hizo de las tinieblas su escondite, dado a que considero que este teólogo es el puente perfecto para unir los aspectos de lo religioso y el terror. Sin embargo, me percaté que únicamente se hace mención del concepto de lo luminoso un tanto a medias. Insisto, si recuerdan la reseña de Descenso a Egipto, dije que lo luminoso aludía a un terror a lo divino, pero no hacia un horror demoníaco, es decir, desagradable. Pareciera ser que en la obra de Matt, esta distinción da lo mismo al retratar esa imagen de Dios no como algo que impresiona y que deja anonadado, sino como algo temible. Reitero, tras hablar con algunos de ustedes, llegué a la conclusión que Hizo de las tinieblas su escondite tiene un ADN blasfemo que se sustenta en un mito primigenio. Por muchos es conocido el pasaje de Dios descendiendo de los cielos para aniquilar a Leviatán, la serpiente del caos primordial. Cardin, usando las bases de la historia de las religiones, parte del concepto babilónico de Tiamat, realizando una muy buena comparación etimológica con el Teom judío para describir esta suerte de caos primigenio de donde todo salió. Por eso en el credo decimos, fuimos creados, no engendrados, partimos de la nada y a la nada volvemos, tal y como lo enseñó San Francisco de Asís a Santa Clara y sus hermanas tras pararse en el círculo de cenizas. De hecho, hay mucha relación entre las creencias judeocristianas y babilónicas. En el libro de Daniel, los babilónicos dicen que los judíos adoraban al Dios del cielo, una deidad que seguramente ellos conocían. Mircea Eliade, en su Tratado de Historia de las Religiones, en el capítulo 2, habla sobre los dioses uranios y celestiales. El asunto es que Matt, con su hipótesis sustentada en lo anterior, nos dice que Dios o el resto de los dioses y lo sagrado surgió de ese caos primario y que de alguna manera Él no es tan superior o tan benévolo como se dice ser, porque por encima suyo existe algo más, aunque ciertamente es muy contradictorio porque en el Apocalipsis se nos deja bastante claro que el abismo es una fuerza del propio Dios, uno de los espíritus de Dios. Es como si el misterio de la Trinidad no fuese ya más misterio y que incluso el concepto de Abraxas ya no le perteneciese más a él, sino al caos informe. La persona de Yog-Sothoth pasa entonces a manifestarse en este caos, incluso la del Rey de Amarillo durante la última narración, que a algunos les encantará y otros mirarán con tedio, dado a que llegué a mirar en un par de vídeos que las ideas yog-sothistas suelen abarcar lo absurdo, dado a que algo no puede ser aterrador por el simple hecho de no comprenderlo, aspecto que encaja de algún modo con el Mysterium Tremendum et Fascinans de Rudolf Otto. Está el hecho de que Matt olvida por completo una de las muchas versiones del caos primordial que tenemos en este lado del charco, y esto lo comento porque si vas a ver o si vas a hablar de el caos en otros mitos, ¿por qué no verlos de otros países? Por lo que nada más me centraré en la mitología de México para poner un ejemplo algo claro. En los mitos nahuas sí existe un dios por encima de todas las cosas, incluso del propio caos. Su nombre es Ometeotl, el que dio vida a todo lo que se ve y a los 4 dioses principales de la tierra: Huitzilopochtli, dios del cielo y la guerra;
Xipetotec, señor de la vegetación primaveral, la resurrección y el fuego, Tezcatlipoca, señor de la oscuridad, y Quetzalcóatl, dios del viento, la luz y el conocimiento. Leviatán pasa a llamarse Zipactli y son Quetzalcóatl y Tezcatlipoca los encargados de asesinarle para crear nuestro mundo. Pero quiero que tomen algo muy en cuenta. Por encima de Zipactli, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca había un ser absoluto de nombre Ometeotl que trascendía al caos. La nada primordial es un concepto que va más allá de nuestra comprensión, pues la misma descreación que conocemos está ligada al tiempo y de momento no podemos ver las cosas que se hallan fuera de él, pues tal y como lo dice el pseudo Dionisio Areopagita, ese saber se vuelve una tiniebla divina que no comprenderemos hasta conseguir la verdadera visión beatífica. Esto tampoco no es tan descabellado, dado que Joseph Campbell explica en el volumen 1 de Las Máscaras de Dios que existen creencias similares en extremos opuestos del planeta por varias causas, hasta por causas genéticas. De hecho, me inclino más por el concepto de la nada original que presenta Dark Souls en la era de los dragones antiguos, pues con el surgimiento de la primera llama vino el abismo al que tanto se teme. De hecho, Dark Souls tiene muchas referencias a la mística cristiana, pero es obvio que cambian hartos factores por otros símbolos y términos para no entrar en conflicto. La fantasía pura y dura es también otro canal viable para hacer referencias a las creencias de la gente. Ejemplos de ello tenemos todos los cuentos de Lord Dunsany o las Crónicas de Narnia, de quien me hicieron un comentario precisamente de eso en la semana, o el propio Señor de los Anillos. Lo cierto es que Cardin no es el primer autor del subgénero del terror con un pasado religioso. En el canal hemos visto a varios de ellos como William Hope Hodgson, Arthur Machen, Blackwood, Crowley y hasta el propio Ligotti, que asistió a una escuela católica practicando el teísmo durante su juventud. Eso explicaría la razón de por qué tuerce algunos conceptos como el del alma y la razón, debido a que son una porción del Espíritu Santo en nuestro interior que nos interconecta y que, en mi trabajo todavía no está acabado, se muestran como fragmentos de la oscuridad total cuando Frank mira en el interior de todas las personas, como por ejemplo de su casera. Me sigue sorprendiendo la forma en la que Ligotti abordó esa cuestión de una manera muy compacta. Podríamos decir que hasta el propio Lovecraft entra dentro de esta categoría al haber vivido en una ciudad ligada al puritanismo más extremo. Cardin, al igual que varios de los escritores citados, vivió un momento en su vida que dio un giro de 180 grados que lo llevó a introducirse al terror. En su caso fue una parálisis del sueño y el encuentro que tuvo con un incubo de donde sacó la inspiración para todos sus relatos. A partir de aquí, y luego de haber leído la narración El Diablo y la Deuda, es que me pregunto hasta qué punto Matt sugiere que su musa no fue más que una posesión demoníaca como las que describe el padre Fortea en su manual de exorcismos o una autocrítica bastante humorista. De hecho, ese relato es una espléndida muestra de humor negro a lo Poe si lo vemos desde cierta perspectiva. Al secarse la fuente de sus ideas y no poder escribir más terror religioso, Cardin pasaría a introducirse en la doctrina del budismo que tiene harta relación con el abismo eterno que tanto lo alentó en sus mejores días. Según el Tratado de Antropología Teológica de Miguel Benzo, y cito, en la teología apofática del budismo, Gautama Buda rehuyó a dar respuesta alguna sobre la divinidad. Su preocupación única fue el sufrimiento humano y el remedio de ese sufrimiento. Se niega no por mera subjetividad, sino en virtud de una exigencia de la misma realidad. No por nada dicen que el budismo es una práctica en la que la divinidad no entra dentro de la ecuación, ya que la propia palabra apofático nos dice que es una vía teológica que se aparta de todo conocimiento positivo de la naturaleza o esencia de Dios. Mientras que el cristiano es herido por una flecha intentando descubrir quién la lanzó, de dónde vino, qué tipo de ballesta se empleó, etc., el budista simplemente se limita a aliviar ese dolor. El uno morirá tal vez sin poder satisfacer su curiosidad metafísica, mientras que el otro ya se habrá repuesto de todos sus males inmediatos y terrenales. Sin embargo, el budista se inmuta ante el abismo temiendo no adentrarse a él, mientras que el cristiano, si ostenta una voluntad intrépida y austera, no temerá forjarse en ese sufrimiento o noche oscura del alma. El budismo es armonía y el cristianismo es amor.
Ahora que hemos entrado un poco más en contexto, decir que Matt Cardin escribió terror religioso sea tal vez muy vano. Quizás le quede mejor la clasificación de terror a lo sagrado. Ese comentario se debe a que en el relato Dientes, uno de los mejores de todo el libro, se introduce el concepto de los mandalas no como una manifestación buena del interior y lo exterior, sino de las tinieblas insondables que moran en nosotros y fuera de nosotros. Gracias a ello, y antes de llegar al posfacio, me dije lo siguiente: entonces Cardin no toma en cuenta solamente las creencias judeocristianas, sino también las demás, y es por eso que le atribuyo lo de terror a lo sagrado y no terror religioso. Hasta llegué a imaginar que su visión se enlazaba con el concepto de la Rota Mundi, y con el que estoy algo familiarizado dada una de mis colecciones favoritas de la editorial Herder, que lleva el mismo nombre. Pues así como en la rueda los distintos rayos partiendo del eje aseguran la consistencia de la llanta y posibilitan su movimiento giratorio, así también el principio o centro inmutable de toda manifestación asegura mediante diversas tradiciones, que lo expresan y revelan en distintos tiempos y lugares, la coherencia del mundo y la naturaleza cíclica de su acontecer. Por ello el hombre en su regreso hacia el sol esencial de su ser, sea cual fuera el rayo de su camino, contempla la disolución de diferencias entre credos y escrituras que, desde un enfoque literal y exotérico, parecieran contrapuestos y hasta antagónicos. Una vez puestas las cartas sobre la mesa, pasaré a decirles cuáles fueron mis relatos favoritos de Isu de las Tinieblas o Escondite. Insisto de nuevo, puede parecer que el libro no me gustó por puntos de vista teológicos y contrarios que tengo en relación con los de Matt, que me parecieron incompletos. Pero no por eso voy a negar que todo el libro me encantó, y por eso digo que es de las mejores lecturas que llevo en el año, ya que el estilo es muy similar al de Lovecraft en comparación al de Ligotti. Pues en este último encuentro una misantropía, una ironía y un sarcasmo muy propios que no están ni en Poe o en el de Providence. Cardin sabe exponer sus ideas, las hace interesantes y, como todo atributo místico, hace que te adentres más y más hasta llegar al fondo. Si ya son lectores avanzados, la lectura les parecerá ágil y muy rápida, salvo por algunas definiciones teológicas muy propias, como el de la hipóstasis, en donde sí necesitan haber leído, cuando menos, un tratado sobre mística para entenderlo. Insisto, yo recomiendo mi lectura teológica actual, el Tratado sobre la Santísima Virgen, dado a que Gregorio Alastroy explica con breves palabras cada aspecto de la condición sobrenatural cristiana, y fue ahí donde yo aprendí el significado de esa palabra. En cuanto al apartado editorial, es el mejor que me he topado hasta el momento. Ni Atalanta ni Valdemar logran superarlo, pues de ambas detesto el acabado en cromo que hacen que los volúmenes se rayen y maltraten con facilidad, teniendo la obligación de forrarlos, cosa que con el acabado lustroso de este de Dilatando Mentes no sucede. El papel y las ilustraciones son geniales, aunque el peso me desconcierta un poco debido a su grosor y altura. Es más, pasaré mejor a decirles qué narrativas de las 17 que se incluyen no me gustaron, para ahorrarnos tiempo, las cuales fueron El Teatro del Subsuelo, Prometeo Poseído y el nuevo Corpus Paulino. Las mejores historias son las más extensas, así que advertidos quedaron. La Condena de la Carne trata sobre dos amigos, un modesto académico y su amigo de la alta sociedad que, tras gozar de múltiples beneficios terrenales, sufre de la condena de la materia. El ricachón organiza una fiesta en la que invita al protagonista, teniendo este último una oportunidad para dar rienda suelta a su soberbia intelectual entre los invitados. Es precisamente entre los invitados en donde llegan los líderes y promotores de una secta cristiana que tiene más en común con los líderes heterodoxos, gnósticos o herejes, como quieran nombrarlos, de los siglos II y III, de la talla de los discípulos de Valentín, Basílides y Manes, que con los nuevos movimientos de la fe. Hablan sobre una verdadera visión del cristianismo que se sustenta más de la herencia judía que de la romana tradicional, diciendo que la misma existencia y nuestra materia está podrida y que no hay una distinción entre alma y cuerpo, muy propio de los gnósticos. Al final, tras manifestar múltiples versiones del pecado, ambos protagonistas se mirarán envueltos por enjambres de larvas devoradoras de carne. Aquí solo tengo que mencionar una cosa.
Los judíos sí tenían una distinción elemental de las partes humanas, sin incurrir en la tradición cabalística, la cual es la siguiente y muestro en pantalla por aquello de la mala pronunciación. Nefes, carne. Rúa, el aliento de vida, el espíritu. Sarx, carne. Soma, cuerpo, donde el sarx y el soma no son lo mismo. ¿Ahora ven lo que les decía respecto a los diccionarios terminológicos? Apuntes de un copista demente me recordó mucho a la pluma de Gustav Meyrink, en donde un monje de un monasterio, cuya tarea era copiar a mano las escrituras en un intento de meditación, es seducido por la figura siniestra de su superior, quien le transfiere una visión anormal de la creación en donde el abismo lo es todo, a la vez que sufre una suerte de iluminación de las tinieblas. Judas Infinito recrea la tradición del Judas original en uno de mayor escala, dado a que un pecador, quien sufre unas visiones equiparables a las del monje del relato anterior, es perdonado por el propio Dios para aliviar su carga. Sin embargo, al haber sido tocado por este, vende a nuestro Señor hacia el caos primordial al que éste tanto teme, logrando mutar lo que es inmutable. Dientes nos narra sobre dos personas que asisten a una universidad. Entre estos dos sujetos hay una suerte de superdotado que le entrega al protagonista un cuaderno con todas las reflexiones que ha cosechado a lo largo de su vida. Tras leerlo, el joven se da cuenta de varios pasajes filosóficos pertenecientes a Schopenhauer y Nietzsche, de pasajes bíblicos y de otros libros sagrados y de autores como Lovecraft, pues el genio asegura que todos ellos encontraron la verdad, a su manera. En la última página del cuaderno yace un mandala que, tras mirarlo fijamente, se transforma en un monstruoso amasijo de carne de donde sobresale una dentadura. Ambos académicos pronto se dan cuenta que la realidad en donde se vive es pésima y que la locura es tan solo la llave de la paz. Desde hace mucho tiempo que no tenía pesadillas con un cuento, y les aseguro que con este me soñé a mí mismo comiéndome esa manifestación dentuda del abismo. Pesadillas, importadas y domésticas, relata cómo un excéntrico artista, el cual goza de la cálida amistad de una mujer atractiva que por momentos raya en la sensualidad, comparte una vida paralela con un don nadie que experimenta por medio de los sueños, es decir, el artista y esta persona común se encuentran conectados mediante los sueños. La calamidad toca la puerta de ambos, en donde el hombre común sufre un accidente en su ojo derecho, obstruyéndole así su hemisferio izquierdo racional, permitiéndole acceder a habilidades místicas al más puro estilo del Seidir, de Odín. Entonces, su contraparte, para poder unirse al fin en un solo ser y en un intento de alcanzar la trascendencia, quiere replicar el sangriento acto para alcanzar niveles de lucidez nunca antes vistos. El dios de la hediondez habla sobre otro culto gnóstico que logró sobrevivir hasta nuestros días, en donde se venera al señor de la podredumbre, el cual no es otro sino la verdadera identidad de nuestro Señor. Sus seguidores llevan al pie de la letra lo que un cristiano debería hacer: aceptar el sufrimiento y volverte más fuerte por medio de él, y ese sufrimiento se mira reflejado en las enfermedades que tienen y que son una manifestación de su Dios que vive dentro de ellos. Aquí hay de todo, un relato detectivesco de lo sobrenatural al más puro estilo de Blackwood: sangre, putrefacción, sexo blasfemo. Junto al de dientes es mi preferido. La definición sobre el misterio de la Trinidad que Matt usa aquí me pareció muy amigable y acertada, pero claro, la Trinidad de esta historia es todo lo opuesto a lo que conocemos. De quimeras y entes grotescos es más que nada una alegoría hacia Dios y la creación, donde el primero encara a un vagabundo que al final se proyecta a sí mismo sobre la existencia, y lo segundo es algo que éste creó a partir de mera basura y desperdicios. Un lugar insigne en el núcleo de sus designios habla sobre un artista que, inspirado por una fuerza interior, pintaba obras repugnantes que de alguna manera tenían fama. Para su mala suerte, conoce a un multimillonario que distingue un mensaje oculto en sus cuadros, se los compra y le pide que realice la última pintura de esa serie en exclusiva para él, pagándole una cuantiosa cantidad de dinero.
Entonces, todo va tomando un giro totalmente sorprendente, pues nos damos cuenta que los cuadros del protagonista no eran una inspiración del Espíritu Santo, que en la reseña de Fausto dije que era el que iluminaba a los artistas, sino de algo o alguien que me hizo recordar al Rey de Amarillo por el chillante color que se menciona de cuando en cuando. Y como si de un verdadero cuento de Robert Chambers se tratase, la tragedia será el agónico despertar. En definitiva, Hizo de las tinieblas su escondite es una lectura súper recomendada si son seguidores de Lovecraft, Ligotti, Blackwood y Chambers. Supongo que ya di algunos puntos de vista para evitar que ustedes también caigan en el fundamentalismo y no vean los cuentos de Matt Cardin como una vía para entender las materias religiosas y que no vayan a tomar como verdadero algo de lo que él mismo no está seguro al clasificarlo como una hipótesis. No soy partidario de aquella idea que dice que para leer se necesita una cierta base, empero con este libro me llegué a cuestionarlo. El trabajo editorial me dejó maravillado. En el penúltimo vídeo dije que tal vez Ligotti sea terror ontológico. Ahora digo que Cardin sea también terror óntico, porque se hace alusión a los entes y no al ser de los entes. Similar a lo que pasa con la teología, que es la cubierta o tapa perfecta para la filosofía, así lo es Matt Cardin con Thomas Ligotti. Si voy un paso más allá, me atrevería a decir que Matt Cardin fue la verdadera evolución de la escuela de Lovecraft en contraste con otros como Pugmire, pues no se enfoca en engrosar los mitos de Cthulhu con el yoxotismo o con monstruos repulsivos, sino que expresa algo totalmente diferente que lo incomodaba mucho y lo mezcla con rasgos muy propios de su personalidad, sin descartar que sus historias sí tienen un fundamento que, pese a que no concuerdo mucho con él por la diferencia de dogmas, es harto sólido. Prefiero que Matt se mantenga descansando de la prosa y que este libro quede como una leyenda, pues con tan poco ha logrado superar en calidad lo que otros escritores no han podido hacer tras décadas y tras saturación del mercado editorial con propuestas mediocres. Si bien el tiempo es cruel, también sabe poner cada cosa en su lugar y espero que Matt Cardin sea reconocido como uno de los muchos autores del terror actual, y no lo digo porque yo también sea un defensor de que el terror y la religión deben ir de la mano. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Recuerden que pueden apoyar al canal a través de nuestro enlace de PayPal. Eso ha sido todo, nos vemos y hasta la próxima.